Momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Buenas tardes, queridos oyentes, les habla Stalin González. Ahora más tarde trataremos de comunicarnos con Liliana de los Ángeles Hernández, que hoy no podrá estar en la cabina, pero bueno, aquí estamos para comenzar este programa contigo desde RCR. Pero antes de comenzar, vamos con los créditos de la estación. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Selene Pérez. En los controles, César González. En la conducción nos acompaña hoy Stalin González. En la mensajería Dilo 3456. Los teléfonos 0212-482-9750. Y el Twitter y Periscope @RCR750. Y en la página web, para que nos vean, rcr.tv. Hoy jueves 17 de mayo. Bueno, que estamos... seguimos en la lucha, días difíciles que ha tenido el país, más allá de la disyuntiva política. Estamos en un país donde cada día hay menos comida, menos medicina y que se agravan los problemas, ¿no? Ahí vemos cómo se anuncia OPEP publica que Venezuela sigue bajando la producción petrolera. Es la muestra de cómo estos señores son tan ineficientes que hasta la industria petrolera acabaron con ella. Si hay un buen negocio en el mundo es el petróleo, y estos señores hasta con eso pudieron y acabaron con la industria petrolera. Tenemos hoy una producción que bajó 1,5 millones de barriles diarios, y eso significa menos ingresos para la nación, menos ingresos para Venezuela, un país que hoy no tiene producción nacional, como hemos hablado en otros programas. Poca producción nacional por consecuencia de una política de expropiación que lo que logró fue acabar con la producción nacional. Se anuncia que otra empresa grande como Kellogg se va del país porque no puede mantener operaciones. Entonces tenemos cada día más crisis producto del modelo, y eso no se nos puede olvidar. Yo creo que uno siempre tiene que los pocos espacios que quedan para la democracia, para disentir, para poder hablar, hay que usarlos para además replicar el mensaje. ¿Quién es el culpable de todo este fracaso, de todo esto que está ocurriendo? Es el modelo del gobierno de Maduro, de Chávez, que lo que hizo fue acabar con la producción nacional, colapsó los servicios básicos. Vamos para ya 3 semanas sin agua en la ciudad capital. Para aquí nuestros vecinos de aquí del Paraíso, bueno, lo de Los Verdes es una cosa ya inhumana, lo que ocurre. Más de 3 semanas que no llega agua por tubería. Aquí mismo los vecinos al frente de la Plaza Páez, todo lo que está ocurriendo en los barrios Antímano, por ejemplo, Macarao, o lo que ocurre en Caricuao con el tema del agua, es una cosa inhumana. Hoy, bueno, María Albert siempre que no está hoy, que siempre nos recuerda todo lo que ocurre en el Junquito. ¿Quién es el culpable de todos y cada uno de esos desastres? Es el gobierno y su modelo. Y hay que insistir porque el gobierno ahora sigue con el cuento de las sanciones, sigue con el cuento de que todo es culpa de las sanciones. No, señores, eso no es verdad. Ustedes tienen 20 años gobernando. Comenzaron hace más de 10, 12 años una política de expropiación del aparato productivo. Ahí están las consecuencias. No producimos nada en Venezuela. ¿Dónde están las grandes empresas que se expropiaron desde el gobierno? ¿Dónde está Aceites Diana? ¿Dónde están las tomateras? ¿Dónde están las otras 4 marcas de harina precocida de maíz que expropiaron? ¿Dónde están las marcas de pasta, de espagueti que expropiaron? Ninguna de ellas existe. Las azucareras que se expropiaron, ¿dónde están? ¿Dónde está esa producción de las empresas? Uno va, todo lo que se inauguró en las plataneras, yo no sé qué, en todo el eje Higuerote, Río Chico. ¿Dónde está toda esa producción nacional? Esa producción no existe. Es un gobierno que se montó a través de las importaciones, aprovechó el boom petrolero para comprar votos, para hacer campaña, y hoy nos tienen metido en esta gran crisis que tiene el país, y que ya va más allá de la comida y de la medicina, sino que también ya la crisis se ve en los servicios públicos como el agua, como la electricidad, que además también lo hemos hablado en el programa, más de
desde el 2009 tienen todo el poder con base a unos decretos de emergencia eléctrica y acabaron con lo que era la envidia del continente. Este continente, Venezuela, era la envidia del poderío energético que tiene todavía. Lo que está es mal utilizado y mal mantenido, sobre todo el poderío energético que tenía de las hidroeléctricas y de las termoeléctricas. Es un país que hace más de 40 años estaba electrificado, mientras América Latina hoy empieza a tener electrificación en la mayoría de sus pueblos, de sus caseríos, del interior de las capitales. Venezuela había avanzado, tenía todo lo que se ve, el poderío eléctrico del Caroní, con las represas de Macagua, Guri, Macagua 1, 2, Caruachi, cada una de ellas, y que además las termoeléctricas, producto de la energía de la energía que tenemos a través de petróleo y gas, y que hoy tienen las consecuencias que tenemos. Y lo otro que habíamos avanzado mucho era sobre el transporte. Hoy el transporte público en Venezuela nunca ha sido el óptimo, pero era un transporte más o menos eficiente, que además estaba en la ciudad capital, había transporte público, no era el mejor, pero había transporte público. Luego se crea el metro y todo lo que es el metro. Veamos hoy las consecuencias, que es lo que está pasando hoy con los venezolanos. Uno está en Caracas y ve, bueno, lo que ocurre en los cerros, en los barrios de esta ciudad, como la gente tiene que bajar acompañado a las 5, 5:30, un cuarto para las 6, cuando empieza a aclarecer, a bajar en grupo a la avenida porque no hay GICE, o cómo hacen la gente para salir de Caricuao en cola, y cómo se arman grupos de vecinos para poder salir de Caricuao porque no hay transporte público, cómo hoy la gente tiene que caminar mucho más tiempo, invertir mucho más tiempo en ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa por el transporte público. Pero cuando uno va al interior, y esta semana que he estado viajando y de gira visitando a las estructuras de la mesa, del frente y del partido, uno ve en esos caseríos como la gente camina por las carreteras porque no hay transporte público. Estos señores acabaron con todo. Y hay que recordar cómo se anunció aquí, se iba a instalar la ensambladora de autobuses Yutong más grande del planeta, y yo no sé todo el cuento que se dijo sobre el tema y dónde están hoy ese transporte público. Entonces hoy hay que articular hay que divulgar lo que está pasando en el país, articular la protesta. Hoy en Venezuela hay protesta por todos lados, por gas doméstico, por agua, por electricidad, porque no llegó la caja CLAP, por violencia, por todos y cada uno de esos servicios y esas demandas hay protestas en el país. Lo que tenemos es que articular, conectar y entender que el gran culpable de todo lo que nos está pasando, el gran culpable de que hoy no seamos felices, de que hoy no podamos vivir bien, es el modelo, y ese modelo representado por Maduro y quienes lo acompañan en ese desastre de gobierno, la falta de efectivo, la hiperinflación, que es el peor de los impuestos. Es culpa del modelo, que ellos no supieron a desarrollar este país, no supieron mantener lo que tenía este país, desarrollar mucho más el poderío energético, de infraestructura que tenía el país, y acabaron con todos los hospitales. No hay una cosa que no hayan tocado, que la hayan acabado, y es el gran reclamo que hoy tiene la población. Si una cosa, más allá del tema de lo que va a ocurrir el domingo, que todos sabemos el resultado, si hay una cosa que reflejan los estudios de opinión, las encuestas, es el deseo de cambio, como está intacto y carece de los venezolanos. Lo que ocurre hoy en Venezuela es que la gente quiere cambio, quiere cambiar, quiere que esto mejore, no quiere con Maduro en el poder, pero también una gran parte de la población entiende que eso que va a pasar el domingo no es una elección, y que no hay disposición a participar en ese simulacro de alguna, porque ahí no se va a elegir, usted no tiene el derecho a elegir, no tiene el derecho a sufragar, no está garantizado el derecho a escoger, el derecho a elegir, que es fundamental. Y hay una cosa que en una elección presidencial como esta, que debería ser un debate importante, el debate de las ideas, el debate del programa, ese debate no existe. Ya el gobierno hizo de todo atropelladamente ese proceso que va a convocar el domingo de manera atropellada, sin que haya discusión. Veamos cuál es el resumen de la campaña. Yo decía ahorita, cuando salían del programa anterior,
que estamos envueltos en una campaña que uno ofrece dólares, el otro ofrece sopa y el otro cajas clap. Ese es el resumen de la campaña. No hay una discusión de fondo de qué vamos a hacer con el país, cómo vamos a desarrollar, a recuperar toda la infraestructura que se ha perdido, cómo vamos a mantener. Y yo siempre hablo de lo energético porque no hay forma de hacer lo otro si no tienes electricidad. Para poder reconstruir el país, de tener obras de infraestructura, poder poner a trabajar todos los hospitales, poder poner a trabajar todo el parque industrial del país, necesitas energía, necesitas electricidad. Entonces, si hay una cosa que hay que atacar rápidamente y resolver es el tema energético. Poner a que esos 34.000 megavatios que están, esa disposición instalada que está de 34.000 megavatios puedan funcionar. Hoy solamente funcionan alrededor de entre 15.000 y 17.000 megavatios de toda la capacidad instalada, y la demanda está por alrededor de los 21.000, por eso es que colapsa el sistema en algunos momentos. Imagínense ustedes, si para aumentar la producción nacional, poner a trabajar todas esas industrias que hoy están paralizadas, sobre todo las industrias grandes, cuánta energía necesitas para poner a trabajar a esa producción. Ese debate no está hoy en el país, el que tenemos que rescatar, y que ese es el debate que tenemos que dar y exigir de quienes hoy quieren dirigir al país. Creo que todos aquí tenemos que hacer un esfuerzo por empezar a demandar de nuestros políticos, de nosotros mismos, esa discusión, porque aquí todos sabemos lo que va a ocurrir el domingo. El domingo no va a cambiar en nada la situación política del país en términos de no va a haber ninguna solución, no va a haber ningún cambio, y nos toca es organizarnos, resistir y seguir luchando, mostrar que estamos dispuestos a gobernar a partir de ese día. Tenemos que ir al primer corte. Cuando regresemos vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en el helicoide. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Linen Shop y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Linen Shop solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, Carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Linen Shop está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Oeste, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Linen Shop es moda y algo más. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias. Todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, buenas tardes, aquí de nuevo de regreso contigo, le habla Stalin González. Como le dije al terminar la primera parte, vamos a hablar en esta parte del programa, este segundo segmento, sobre lo que está ocurriendo en el helicoide, la sede del SEBIN, que también sirve de manera irregular como un centro penitenciario, y hay más de 200 personas que están ahí privadas de libertad y que en su mayoría son presos políticos, y desde la tarde de ayer hay una situación irregular. Para ello hemos invitado y tenemos en la línea a la exdefensora Gabriela Ramírez,
que para hablar un poco sobre el tema, ¿no? Ahí desde ayer se está hablando de lo que está ocurriendo dentro del Helicoide. Sabemos información de ello por los presos políticos, por las imágenes que han podido sacar a la luz pública a través de las redes, pero además ha habido algunos pronunciamientos. La Iglesia venezolana, la Conferencia Episcopal, el mismo Cardenal Urosa han declarado que están atentos a lo que ocurre, están solicitando entrar al Helicoide. Lo mismo desde la ONU, desde la cuenta de derechos humanos de la ONU también se han dado algunas manifestaciones, y yo quería hablar que escuchara a Gabriela, que fue defensora del pueblo, bueno, cuál es su opinión de lo que está ocurriendo en el Helicoide, porque ahí está, ¿sabe qué? Lo peor de lo que está, que no se sabe, no hay información oficial. Quien es hoy el defensor del pueblo, ni siquiera de manera irregular, porque el defensor del pueblo, el electo, que fue nombrado por el procedimiento oficial, es Tarek William Saab, pero quien hoy nos nombra entonces tenemos en la línea a Gabriela Ramírez para hablar un poco sobre la situación del Helicoide. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué sabes de lo que está pasando? Yo creo que digo que lo peor de todo esto es que no hay información oficial. Oficialmente no hay ningún vocero de ninguna de las instituciones que debería decirle a la población qué es lo que está ocurriendo dentro del Helicoide, ¿no? Aló, Gabriela. Gabriela. Bueno, tenemos problemas con la llamada, pero bueno, como les decía, ahí se habla por ejemplo, desde la cuenta Twitter de Daniel Ceballo, se habla de que de las exigencias que se están haciendo, que hay 11 detenidos con boleta de libertad y todavía están detenidos, que hay 4 que nunca han sido procesados, que hay 9 que están bajo fianza y todavía están ahí y no se les da salida, que 46 faltan por traslado y que 59 están esperando juicio. Eso es lo que está ocurriendo más o menos dentro del Helicoide de las demandas que están haciendo los presos políticos. Pero bueno, Gabriela Ramírez la tenemos ya en línea para que nos diga cuál es su opinión de lo que está pasando, qué sabe de ahí y por qué el gobierno ha manejado esto de manera tan oculta y no hay información oficial al respecto, ¿no? Bien, el SEBIN ha tenido esa cualidad inclusive desde el último año de nuestra gestión en la Defensoría, una institución muy hermética, inclusive la propia institución de la Defensoría del Pueblo, si te fijas, los propios defensores del pueblo no tienen acceso a las personas privadas de libertad, que es la institución del Estado, y si hay duda de otros actores, por lo menos de la Defensoría del Pueblo no debería haberla. Y el punto allí es que es muy difícil corroborar, y eso es una torpeza del Estado, porque es muy difícil corroborar los derechos humanos de las personas que se encuentran allí privadas de libertad. Sí, exactamente a eso me refería, ¿no? Al comienzo, que yo no voy a hacer eco de lo que se está diciendo en las redes de lo que está pasando, pero en un país normal deberías tener instituciones que den respuestas, información oficial, que se hable con los familiares, que haya acceso a la información, y aquí, como lo dices tú, es hermético lo que ocurre ahí. No hay declaración alguna del director del SEBIN, no hay declaración alguna del defensor del pueblo, ni de la fiscalía, no hay información. Entonces, ¿cómo un país se maneja así y da terreno a la especulación? Ahora, con todos los errores que uno que había antes en la democracia venezolana, había, por ejemplo, un diputado iba a cualquier sede de la DICIP, del antiguo DICIP, y se dejaba entrar y veía lo que estaba pasando. Aquí ni siquiera eso. Hoy la respuesta es piquete de la Guardia Nacional para que los familiares y todo aquel que quiera saber algo esté casi en la Avenida Victoria, a 2 cuadras de la entrada oficial de la institución, ¿no? Sí, efectivamente lo que tú dices, además de eso que tú mencionas, fíjate que un síntoma clarísimo de una dictadura es que manden más los policías que los jueces. Es decir, se envía una boleta de excarcelación para el SEBIN y esa boleta de excarcelación para ellos es cualquier cosa. O sea, ellos simplemente no la ejecutan. La ejecutan cuando a ellos les parece, cuando ellos tienen a su buen saber y entender. Y en esa circunstancia ya tú estás mirando que un policía puede más que un juez. Eso es una dictadura clarísima. Y adicionalmente es imposible para algunos presos, o sea, por ejemplo, me refiero al caso de Miguel Rodríguez Torres, me refiero al caso del general Baduel,
que tengan acceso a sus propios familiares. O sea, esos son mecanismos de tortura y de maltrato, el aislamiento de personas por meses que no pueden ver a sus familiares ni tener acceso a sus familiares. Entonces lo que está ocurriendo son rasgos distintivos del gobierno de Nicolás Maduro, que ha sido el que ha desarrollado estas prácticas con muchísimo mayor ferocidad, con muchísimo mayor crudeza, y el tema de la Guardia Nacional apostada para que no se acerquen los familiares es una cualidad de este gobierno, así como ocurrió, y ustedes lo tienen que recordar, en Carabobo, donde personas murieron incineradas y ni siquiera podían acercarse a los familiares. Los familiares llevaron más bien gas lacrimógeno por querer saber de las personas que estaban adentro. Entonces, bueno, esto todo en el preludio de un proceso electoral sin participación de la oposición venezolana. Es así, ¿no, Gabriela? Todo lo que está ocurriendo, yo siempre digo, mira, la democracia venezolana no era perfecta y por eso llegó el chavismo al poder. Al final vendió un sueño de lo que estaba pasando, no era lo perfecto, pero estos señores, es mucho peor lo que ocurre en desarrollo de derechos humanos, en desarrollo del gobierno, como su ejercicio del poder es una cosa enferma, están enfermos de poder y no buscan la mejoría de la mayoría de la población. Y que esto que está ocurriendo en el Helicoide, ¿cómo es posible que el director de SEBIN mande más que un juez, ¿no? Aquí denunciaba Daniel Ceballos vía Twitter que de toda la cantidad de presos que están en el Helicoide, hay 11 que ya tienen boleta de libertad, que 9 que están bajo fianza, que deberían estar en libertad, deberían estar fuera del Helicoide, y que él decidió de que ahí no puede salir nadie. Aquí el director del SEBIN y todos ellos deciden más que la justicia en Venezuela, y es parte de cómo hoy debemos estar mucho más unidos, mucho más firmes en la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, de las libertades, y que hoy más que nunca debemos estar unidos en ello, en que se restablezca el orden constitucional en Venezuela, que haya separación de poder, en que los venezolanos tengamos acceso a la justicia, y que yo creo que esa es parte de lo que hoy nos une, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, es que nos une el que haya restablecimiento del Estado de Derecho y que los venezolanos tengamos el derecho de poder vivir en un país democrático, ¿no? La pérdida del Estado de Derecho es la pérdida de los límites, de cualquier tipo de límite. Por ejemplo, hay casos de presos que yo he tenido el conocimiento y la información en el SEBIN, que cobran en dólares ciertos privilegios, como tener un televisor pantalla plana, como por ejemplo recibir la comida de su familia. Para recibir la comida de su familia tienen que llevarle las mismas porciones a los cuidadores, si no pasan comida. Para tener un teléfono, para tener wifi, todo eso tiene un costo allí. Entonces, además de la violación de los derechos, a eso se le suma la corrupción de los funcionarios, a eso se le suma la discrecionalidad en la ejecución de las boletas de excarcelación, y a eso además el añadido de ayer es la tortura y el maltrato a las personas que están privadas de libertad. Entonces, es una mezcla, es un cóctel que en algún momento no estamos hablando de un golpe o algo así, se está hablando de una implosión social por una sucesión, un pasticho de abuso que capa tras capa van llevando al país a una fractura generalizada. Sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que parte de aquí lo que todos sabemos que va a ocurrir el domingo es que ya todo ese resultado está cantado, y que ese resultado, además que está cantado sin la participación de la mayoría de los actores más importantes de la oposición, es que es un resultado que va a profundizar más la crisis. O sea, ahí no va a haber ningún tipo de cambio más allá. O sea, la situación país económica, política y social va a estar mucho más agravada. En una democracia las elecciones sirven para resolver algunos problemas, sirven para que los venezolanos podamos decidir el destino. En una democracia la elección es una fuga de la presión social, pero ese resultado que va a ocurrir el domingo todos sabemos lo que va a hacer es agravar mucho más la situación de los venezolanos, y creo que por eso es que hoy tenemos que estar mucho más firmes en la defensa de la Constitución, firmes en la defensa del voto como una herramienta de solución pacífica de la resolución del conflicto que hoy vive Venezuela, ¿no? Sí, Stalin, y nosotros tenemos mucha fe, mucho optimismo, mucha confianza
tantas circunstancias reunidas, bueno, no pueden sino generar un quiebre para que nosotros avancemos hacia la recuperación de nuestro Estado de Derecho, de nuestra Constitución vulnerada, del secuestro de nuestra soberanía en un solo hombre, que además lo hace tan mal, que ha traído tanta pobreza, que ha traído tanto enfrentamiento y que ha sembrado la violencia. Es nuestra responsabilidad seguir bregando con nuestras voces, desde nuestros espacios, denunciando todas estas situaciones que atraviesa el pueblo venezolano y donde ellos llevan el control a través del miedo y la represión. Pero nosotros debemos insistir, no debemos desfallecer, y lo que pase el domingo va a ser un factor más para contribuir a ese quiebre que nos permita a nosotros restaurar nuestro texto constitucional. Sí, así es, ¿no? Yo creo que aquí la lucha, la que nos une es que haya Estado de Derecho, que la Constitución no sea letra muerta, que la Constitución esté viva y sea ese pacto social que rige las reglas en una sociedad, y que nosotros entender que tenemos diferencias, que esas diferencias políticas se van a resolver en algún momento, pero que hoy nos une eso, nos une que restablecer la democracia en Venezuela, restablecer el Estado de Derecho, que podamos vivir tranquilos, que podamos ser una sociedad donde se discuta, porque las diferencias en una sociedad son normales. La política es el arte de ponernos de acuerdo, es el arte de buscar la resolución para el bien común, o sea, que las diferencias van a estar, y que hoy tenemos posiciones distintas, y eso hay que incentivar, las posiciones distintas hay que incentivarla, hay que incentivar el debate, pero entender que debemos ser capaces de ponernos de acuerdo, que este país, para que cambie, sí, debe haber justicia, pero no debe haber venganza, que aquí no se puede estar persiguiendo a nadie, que tenemos que dejar ese odio que se intenta desde el gobierno sembrar en la sociedad, dejemos de dejarlo atrás, y que debemos buscar, la lucha es por restablecer la Constitución y que haya justicia, y que esa justicia no quiere decir que sea venganza, ¿no? Sí, y una cosa maravillosa del día 21 de mayo es que esa falsa dicotomía entre los abstencionistas y los votantes va a desaparecer, y nos volvemos a colocar todos en el mismo lugar, que es recuperar nuestro texto constitucional y recuperar los límites a una sociedad normal. Así es, ese dilema no ha estado planteado. Creo que yo siempre he dicho que el dilema de votar o no votar no existe, porque eso no es una elección. Usted no tiene el derecho a elegir, no tiene el derecho de poder escoger entre el candidato que quiere, el partido que desea, sino que ahí se impuso un modelo, y que a partir del 20 en la noche y el 21 que tenemos que ir hacia la reconstrucción de Venezuela, hacia la unificación de quienes queremos un país distinto, y luchar porque se restablezca el Estado de Derecho y nuestra Constitución, que es la que debe arreglar las normas, y no la voluntad de quien gobierna, ¿no? Entonces hoy bueno, le damos las gracias a Gabriela Ramírez, que nos acompañó, que tuvo interesante posición, además fue defensora del pueblo. Y ahí, resumiendo, antes de irnos al corte, es bueno, cómo ve lo que está ocurriendo en el helicoide, cómo quienes dirigen el helicoide tienen mucho más poder de quien debería ser, que es la justicia, que son los jueces, que hay boletas de excarcelación de algunos, que hay ya libertad bajo fianza de otros, que hay un retardo procesal inmenso sin que ninguno de ellos pueda tener acceso a la justicia. Todas esas son demandas que están ahí, y que veamos la muestra de lo que ocurre hoy en el país. No se puede llamar democracia en un sitio donde usted no puede elegir, no se puede llamar democracia donde no hay independencia de poderes, donde quien tiene la responsabilidad de la custodia de alguna manda más que el juez, que es el que administra justicia. Esas son las diferencias entre la democracia y otros regímenes. Esa es la diferencia entre las libertades y quienes hoy intentan coartarla, y que hoy nos une con Gabriela y con muchos de ellos, es luchar por el restablecimiento de la Constitución, entender que somos diferentes, que tenemos posiciones distintas, de que somos, como ideológicamente podemos estar en un sitio distinto, que vemos el país de manera distinta, pero que nos debe unir el restablecimiento de la Constitución como ese texto que debe ser el que regularice el juego en democracia, ¿no? Tenemos que ir al corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Conchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Conchera Fran Luis, tu mejor opción. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Si vas a la playa, primero pasa por Casa de Oblea. Allí consigues cava, cooler, envase, baterías y más. Aprovecha y te llevas tu combo de perros calientes, hamburguesas y refrescos para aprovechar tus días de relax y diversión. Calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos contigo este jueves 17 de mayo. Hablábamos hace unos instantes con Gabriela Ramírez, quien fue defensora del pueblo, sobre lo que está ocurriendo en el Helicoide desde ayer, una situación irregular donde los venezolanos hemos conocido parte de ella, por lo que han logrado quienes están detenidos injustamente en esa sede de la policía del Estado, han podido subir a las redes, ¿no? En unos momentos vamos a hablar también con Rafael Uzcategui, quien es el coordinador general de Provea, para hablar sobre la situación de derechos humanos que está ocurriendo ahí, qué se está haciendo desde las ONG, qué se está haciendo desde quienes llevan esos temas en Venezuela, que las ONG han hecho un gran trabajo en el país, ya que a falta de instituciones, siempre el ser humano busca salida, falta de instituciones. Bueno, hay ONG, hay diputados de la República también que están en la sede del Helicoide o afuera, donde se tiene acceso, buscando tener información, buscando exigir las garantías para la vida y los derechos humanos de cada uno de los que están hoy detenidos ahí. Ya tenemos a Rafael. Aló, Rafael. Hola, Stalin, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rafael. Te pongo en contexto. Antes de llamarte estuvimos a Gabriela Ramírez, ¿no? Ella hablaba un poco de la actuación de la Defensoría del Pueblo hoy en día, de cómo el director del SEBIN y la policía tienen más poder y decide sobre la libertad de la gente que un tribunal. Y yo creo que es parte del debate que tiene que haber, ¿no? En una democracia hay separación de poderes. La administración de justicia está en los tribunales y no en la policía. Pero bueno, de parte tuya, Rafael, conocer qué está pasando en el Helicoide, qué es lo que debemos hacer, qué está pasando con las familias, qué están haciendo la ONG y qué debemos hacer como ciudadanos para exigir que haya derecho y que se respeten los derechos humanos de quienes están detenidos injustamente, ¿no? Bueno, ahora mismo un grupo de organizaciones de derechos humanos se encuentran allá acompañando a los familiares en esa presencia permanente para poder saber de la vida y de la integridad de las personas que están allí recluidas por razones políticas. Hay representantes de COFAVIC, de Espacio Público, de la Vicaría de Derechos Humanos, que integran el Foro por la Vida y están allí acompañando a los familiares de la víctima, que es una labor que hemos hecho y que por supuesto vamos a continuar realizando independientemente de los resultados del próximo 20 de mayo. Así que, bueno, pues un trabajo es el acompañamiento a los familiares de las víctimas para documentar cuáles son las situaciones,
Y en segundo lugar, la denuncia que hemos realizado, no solamente ahora, por supuesto, diciéndole a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos internacionales y a las organizaciones que tienen competencia en materia de derechos humanos acerca de esta nueva agresión contra las personas privadas de libertad por razones políticas, sino que también hemos venido insistiendo en la denuncia de las condiciones en las cuales están estas personas, porque, bueno, como ha sido el conocimiento público, muchas de ellas se les ha violado de manera flagrante, y seguramente ustedes lo comentaron en los segmentos anteriores, sus derechos al debido proceso, a la debida defensa. Allí tenemos casos de gente que está en condición, hay 3 casos en el helicoide de personas en condición de secuestro de Estado, porque tienen muchos meses privados de libertad y nunca han sido trasladados a un tribunal en donde se les ha señalado como responsables de la comisión de un delito. Así que hay una situación muy grave que tiene que ver con la tortura, con los malos tratos, pero también con unas condiciones irregulares de privación de libertad, porque un poco como tú sugerías, el SEBIN se ha constituido en un estado paralelo, ha tomado decisiones de manera arbitraria y unilateral, ni siquiera tomando en cuenta las órdenes de excarcelación que existen también contra las personas que se encuentran allí recluidas. Así que la situación es absolutamente irregular. Lamentablemente, las ONG no podemos visitar no solamente el helicoide, sino ninguno de los centros penitenciarios del país por una orden expresa de la ministra Iris Valera desde el año 2005. Y fíjate que ahora nosotros no podemos hacer el trabajo que hacíamos en años anteriores al año 1998. Recordar que abogados de Provea, por ejemplo, visitaron a Hugo Chávez en 1993 para constatar su situación de privación de libertad, y es un trabajo que hoy no podemos realizar para no solamente las personas privadas de libertad por razones políticas, sino en general para los presos comunes de nuestro país. Así que vamos a continuar insistiendo en que ante las omisiones de la Defensoría del Pueblo, que se ha convertido en el defensor de la Constituyente, es grave, y yo creo que es bien triste que una persona como Alfredo Ruiz, que había hecho su carrera como activista de derechos humanos, denunciando torturas y malos tratos por parte de los funcionarios policiales, ahora sea un cómplice por omisión de todas estas situaciones. Y bueno, ante la ausencia de instituciones, como también tú sugerías, para que defiendan los derechos de los ciudadanos, vamos a continuar insistiendo en la necesidad de que organismos internacionales, como por ejemplo la Cruz Roja Internacional, pueda visitar a los privados de libertad por razones políticas, pero también al conjunto de presos, para poder garantizar que sus derechos sean respetados. Sí, Rafael, yo vi en el Twitter de Provea, bueno, se llamaba a la Cruz Roja para que intercediera y pudiera visitar. También en el Twitter de la ONU, en el capítulo de Derechos Humanos, también se ha hecho mención de lo que está ocurriendo en el helicoide. Pero hay una cosa que yo creo que es fundamental, y contrastar lo que está ocurriendo. Evidentemente, mi nombre delata el pasado de mi familia, y yo vengo de una familia de izquierda, donde, bueno, militantes de Bandera Roja, donde tuvieron detenido gran cantidad de militantes de Bandera Roja, y que yo me recuerdo pequeño ir con mi papá al cuartel San Carlos a visitar a los presos políticos. Yo me acuerdo, los domingos era una cosa, cada 2 domingos, una cosa así, mi papá iba a visitar a los presos políticos. Había una entrada, como es una cárcel, pues, te revisaban, había limitaciones en términos de lo que podías pasar, pero podías visitar. Hoy las limitaciones no es nada más, sino que el gobierno además tiene aislada a la gente, la secuestra. El contraste de lo que pasaba hoy con lo que pasa ahorita, porque el gobierno entonces hace mucho discurso de lo que ocurría en los 40 años y en la democracia bipartidista y todo eso, pero lo que ocurre hoy es mucho peor. Es lo que hace el gobierno con la libertad, el tener venezolanos presos y secuestrados sin debido proceso, sin que ha sido presentado en la Constitución. En el Código Penal dice que las 48 horas tiene que ser presentado en un tribunal, como hay personas que tienen 2 años y ni siquiera han sido presentadas, personas que tienen boletas de excarcelación y el SEBIN decidió que no los va a liberar, personas que están libertados bajo fianza y que tampoco pueden estar, que tampoco los liberan de todo lo que ocurre, no todo lo que está ocurriendo, y cómo contrastar lo que ocurría antes, que no es que estaba bien, pero esto que ocurre hoy es mucho peor, y cómo el gobierno evidentemente es muestra de que hoy no vivimos una democracia y que no hay separación de poder y que no se garantizan los derechos de los venezolanos. Nosotros coincidimos con tu apreciación. De hecho, Provea desde octubre del año 2016 ha calificado al gobierno de Nicolás Maduro como no democrático, y aquí, bueno, se han demolido todas las instituciones y todas las posibilidades de que los ciudadanos tengan respuesta
por sus demandas y por sus exigencias de derecho. Y fíjense que aquí hay que tener claro la relación entre democracia e instituciones democráticas y la situación de pobreza, porque lamentablemente ahorita, como no tenemos posibilidades de sancionar, de exigir rectificaciones en las políticas que están aumentando el drama de los venezolanos, por supuesto la pobreza se ha profundizado. Así que lamentablemente estamos siendo testigos de este íntimo vínculo entre la existencia de una democracia, de organizaciones que puedan hacer contraloría, que puedan hacer contrapeso, la separación de poderes y la situación de pobreza material que lamentablemente está afectando a, según las cifras oficiales, más de 16 millones de venezolanos. Es decir, que la gran promesa del movimiento bolivariano, que fue acabar con la pobreza y la exclusión, ha sido también incumplida, y hoy tenemos más venezolanos en situación de pobreza y exclusión, e incluso en una crisis migratoria que ustedes han tocado en anteriores programas, que da cuenta de que los venezolanos lamentablemente no tienen expectativas de futuro frente a la actual situación. Pero bueno, ¿qué podemos hacer los ciudadanos y las organizaciones? Bueno, seguir visibilizando esta situación. Por supuesto, la situación fuera diferente si estos videos y estas denuncias no hubieran sido transmitidas por algunos medios de comunicación y por las redes sociales. Y por supuesto que hay responsabilidades que el día de mañana en algún momento vamos a poder señalar y vamos a poder sancionar, y para eso es importante todo el trabajo de documentación, de pruebas, de elementos, de registro que se puedan acumular de estos días oscuros, porque el día de mañana vamos a poder tener justicia sobre todas estas situaciones. Yo quiero finalizar esta intervención diciendo que, bueno, independientemente del resultado del 20, que para muchos ya creemos saber qué es lo que va a suceder, bueno, otros autoritarismos han sido derrotados cuando simulaban estar en su mejor momento de fortaleza. Hay que recordar que Alberto Fujimori fue electo en una tercera oportunidad con casi el 80% de los votos en la segunda vuelta en 1999, y menos de 9 meses después ya estaba renunciando a la presidencia de su país. Así que el autoritarismo es derrotable. Creo que los venezolanos hemos conquistado la atención de la comunidad internacional, cada vez está mejor informada sobre lo que está sucediendo, y fíjate que eso también explica también la reacción rápida que existe cada vez que existen denuncias tan graves como la que vimos ayer. Así es, Rafael, le da muchas gracias por lo que están haciendo, por darle la información a quienes nos escuchan, y que hay que seguir luchando, que aquí no hay que desmayar. Todos sabemos lo que va a ocurrir el domingo, y que aquí tenemos que el lunes pararnos firmes a seguir luchando por el restablecimiento de la democracia, de la Constitución de Venezuela. Y de nuevo, bueno, muchas gracias, Rafael. Gracias, Stalin, siempre en contacto. Bye. Bueno, escuchábamos a Rafael Uzcategui, quien es el coordinador general de Provea, y hablaba un poco sobre la situación del helicoide, pero además de otros temas más profundos de lo que está ocurriendo en Venezuela, y que es parte de los debates que hay que dar, del debate que no hay que huir. Quienes hoy están en el gobierno llegaron con una demanda de cambio del país. Pasado 20 años en el gobierno, esas demandas de cambio están intactas. Lo que hicieron fue estafar el sueño de un país que lo que quiere es cambio, que quiere vivir mejor, que quiere vivir bien, y que no merece vivir en la miseria y en la pobreza que hoy la ha sumergido el gobierno de Maduro. Vamos al último corte y regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseo a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pago por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral.
Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, bueno, aquí regresamos a la parte final del programa. Vamos a abrir los teléfonos para que participe los oyentes. Y bueno, y mientras tanto vamos a leer algunos de los mensajes, ¿no? En el Junquito el problema del transporte se agudiza cada día. Lo del agua es grave, un llamado a la alcaldía para que convoque a los transportistas y usuarios, para que fijen una tarifa justa y no lo que quieran cobrar el transportista o lo que quiera pagar el usuario. Franklin Arellanos. Vamos a ir a ver aquí, Henry, otros mensajes sobre el tema de Henry Falcón y sobre la entrevista a Gabriela Ramírez, que bueno, que algunos dicen que no le, ¿para qué la llamamos? Que para qué le dimos espacio a ella. Creo que es parte de lo que tenemos que rescatar en el país, ¿no? El disenso. Hoy entender que quienes nos oponemos al país no es solamente de quienes nos hemos opuesto siempre, que hoy ese 75-80% del país que quiere cambio, que se opone a Maduro, está conformado por quienes nos hemos opuesto siempre, pero también de una parte que viene de allá, y que aquí lo importante es restablecer el orden constitucional, restablecer la democracia en Venezuela, y que ese es el objetivo que tenemos que buscar y unificarnos todos para conseguir ese objetivo. Tenemos dos llamadas. Adelante. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama y quién nos llama? Bueno, yo estoy llamando aquí de la parroquia. Mi nombre es Johnny Morales. Yo estoy llamando de la parroquia Santa Rosalía, sector Puente Hierro. ¿Cómo está, Johnny? Entonces, no, era para informarle que ya como a él Maduro, él sabe que ya le queda poquitos días de vida prácticamente en la política. Ha abusado del poder que ha agarrado y obligado a todos los empleados públicos a venir para acá. Aquí han pasado el poco de autobuses para que vayan a la avenida Bolívar, acá aplaudiéndolo. Es como que cree que ya la gente, uno es gafo, que uno no está enterado de que él obliga a ese poco de gente a estar aplaudiéndolo. No es normal de que aquí en la parroquia de Santa Rosalía todos estamos de acuerdo que no vamos a ir a votar. Y queremos... Muchas gracias, señor Johnny. ¿Tenemos otra llamada? Sí, ¿es conmigo? Sí, buenas tardes. Díganos su nombre y dónde nos llama. Buenas tardes. Yo soy Simón Jaspe, de acá, de Urbanización Altagracia. ¿Cómo está, señor Simón? ¿Qué tal? Mire, yo quería hacerle tres preguntitas. ¿Usted considera que el gobierno de Fujimori fue semejante a lo que es este régimen y sus nexos con grupos terroristas internacionales, con prácticas vinculadas a narcotráfico? ¿Usted cree que es justo también sembrar la esperanza de que falta poco, decirle eso al pueblo, falta poco? ¿Cuántos años tenemos escuchando por parte de nuestra dirigencia opositora que falta poco, falta poco? ¿Usted cree que es justo alimentar la esperanza como un globo para que luego sea pinchada y explotada por esta realidad aplastante? Gracias. Gracias, señor Simón. Bueno, creo que las tres preguntas son totalmente justas. Bueno, tiene todo el derecho a hacerlo. Aquí en este programa, y yo en lo particular, nunca le he dado falsas esperanzas a la gente, ni hablo de que falta poco, ni que esto se va a acabar mañana, y creo que es parte de los errores que se han cometido. Ahora, yo sí creo, como dijo Rafael en la entrevista, que aquí hay condiciones donde el pueblo venezolano puede presionar y mejorar la situación del país, que hoy, a diferencia de otros momentos, tenemos el apoyo de la comunidad internacional, y que no es que la comunidad internacional va a lograr hacer el cambio, pero sí es una ayuda importante, y que los venezolanos hoy tenemos que luchar, que no podemos desmayarnos, que tenemos que organizarnos, unificarnos y tener un objetivo claro, entender que la oposición hoy en Venezuela no está conformada por quienes siempre nos hemos opuesto desde los partidos de la MUT, sino que hoy la oposición venezolana la conforma también personas que vienen del chavismo, personas que vienen del gobierno, y que
que tenemos que unificarnos ahí y que por eso la respuesta de conformar el Frente Amplio ha sido una opción, pues entender que primero tenemos que restablecer la democracia en Venezuela, primero tenemos que luchar porque los venezolanos tengamos democracia, podamos ejercer nuestros derechos libremente, que si este gobierno se parece al de Fujimori, creo que en términos de la forma de gobierno, de cómo no cree y no respeta la Constitución y los poderes constituidos, de alguna manera se parece. Ahora, creo que entender que el domingo todos sabemos lo que va a ocurrir. El domingo todos sabemos el resultado. Yo creo que aquí nadie se imagina un resultado distinto a que aparezca la baranda y la señora baje y dirá quién es el ganador. Ahora, lo que sí estamos seguros, además, es que ese resultado que se va a anunciar no va a lograr el cambio en Venezuela, no va a acabar con el sueño de cambio, la ambición de cambio que tenemos los venezolanos, que más bien esa manera en que Maduro y quienes lo acompañan ejercen el poder, llevan un proceso a trocha y mocha imponiéndole a los venezolanos una manera de gobernar, lo que va a incentivar más es la crisis, que hoy tenemos que estar firmes y seguir en la lucha, no desmayar. Creo que es importantísimo eso. Mira, aquí no pongamos las expectativas de que aquí va a pasar algo el lunes. Aquí lo que va a pasar es que tenemos que levantarnos con la fuerza de luchar por el cambio, de levantarnos con la fuerza de seguir organizados, de no desmayar, que hoy estamos en una muy buena condición, que está bien que todas las teorías son válidas, pero que aquí un solo camino es el que nos va a lograr el cambio, que es la unidad, y que la unidad va más allá de los partidos políticos, que hoy hacemos vida en la unidad y que tradicionalmente lo hemos hecho. Entonces ya con esto tenemos que despedirnos y sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos trabajando y construyendo la Venezuela que todos merecemos, y que esa solución solamente la podemos decidir nosotros los venezolanos. De verdad, muchas gracias a quienes nos escucharon. Nos vemos el próximo jueves. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes.